Hola amigos, vamos a estudiar hoy el número 28, el capítulo 28 de nuestro curso de catecismo. Esta vez vamos a hablar del mandamiento no matarás, ¿sí? Que corresponde al respeto a la vida, digamos así en términos generales. Y aquí vamos a leer hoy desde los números 466 al 486 del compendio del catecismo. Muy bien, entonces... ciertamente la vida es de Dios, porque Dios es el que la da y Dios es el que puede quitarla. En ese sentido se habla de que es sagrada, digamos así. Entonces, él da la vida, Él la quita. Nadie tiene derecho sobre la vida ajena ni tampoco sobre la propia vida. Así que el respeto a la vida corporal y al cuerpo es un mandamiento cristiano, ¿sí? Nunca se puede matar, o sí. ¿En qué caso, no? Entonces, y en una guerra, ¿qué pasa con una guerra? Bueno, y antes de que un niño nazca, ¿qué podríamos pensar acerca del aborto? Y en una situación terminal, cuando alguien está con una enfermedad terminal, sufriendo mucho, entonces veamos por qué el cristianismo realmente es una cultura de la vida. Para eso, comencemos leyendo el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 38 al 39 y versículos 43 al 44. Dice lo siguiente: habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pues yo os digo, no resistáis al mal. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persiguen, dice el Señor. Bien, entonces vamos a empezar leyendo nuestro compendio, lo que dice nuestro compendio. Entonces, ¿por qué ha de respetarse la vida humana? Comienza preguntándose el compendio. La vida humana ha de ser respetada porque es sagrada, dice el compendio. ¿Sagrada? ¿En qué sentido es sagrada? Que pertenece, la vida propiamente en cuanto tal, pertenece a Dios. Y desde el comienzo supone siempre la acción creadora de Dios y permanece para siempre en una relación especial con el Creador, su único fin. Porque Él, de hecho, es el que da la vida, aunque la causa, digamos, material sea la unión de los esposos, de los padres. Sin embargo, es Dios el que crea cada alma y es el alma el que realmente la que da la vida. Así que de esa unión entre cuerpo y alma, nosotros tenemos al ser viviente y en ese sentido hablamos nosotros de esta unión que existe entre la acción creadora de Dios y la persona humana. A nadie entonces le es lícito destruir nunca directamente a un ser humano inocente, porque eso es gravemente contrario a la dignidad de la persona y a la santidad del Creador, que es propietario de la vida propiamente. No quites la vida del inocente y del justo, dice en el Éxodo capítulo 23, versículo 7. Así termina esta primera pregunta. Entonces, lo primero es entender que este mandamiento se refiere, podríamos decir, ¿qué es lo que prohíbe el mandamiento? Matar al inocente y al justo. Matar al inocente y al justo. Entonces, eso es lo que prohíbe fundamentalmente. Ahora, ¿dónde entra aquí el tema de la legítima defensa? Y bueno, la legítima defensa de la persona se toma la opción de defenderse y se valora el derecho a la vida propia y de la del otro. No, yo no quiero quitarle al otro la vida porque sí, sino solamente en tanto que aquel otro pone en peligro mi propia vida. Entonces se valora el derecho a la vida, la vida propia, la vida del otro, pero no se valora la opción de matar. La legítima defensa, para quien tiene la responsabilidad de la vida de otro, puede también ser un grave deber y no debe suponer un uso de la violencia mayor que el necesario. Es cierto que aquí entran las cuestiones legales de cuándo se da una cosa u otra, pero no se trata aquí de preguntarnos cómo es la cuestión legal, porque los jueces no juzgan según lo que ve Dios. Acá nos estamos preguntando qué es lo que ve Dios. Y aunque, qué sé yo, una persona que se defendió de un ladrón o de un asesino y usó más fuerza que la necesaria y terminó, qué sé yo, provocando en el asesino un
un mal mayor, como suelen decir a veces los jueces. Entonces termina al final el tipo que se defendió, termina pagando peor que aquel otro que vino a atacarle, que el asesino, que el ladrón. No, eso no funciona así delante de Dios. Dios sabe muy bien cómo son las cosas, ¿sí? Y sabe muy bien que a veces uno no está ahí calculando en el momento de la defensa si usó más fuerza o no, si a ver cuál es la medida de la fuerza que el otro va a usar contra mí. Entonces, bueno, yo tengo que usar solamente hasta eso. Yo tengo que poner simplemente la intención de no responder violencia con más violencia. O sea, el mal con el mal, quiero decir, sino que al responder a la, sí, no es responder a violencia con violencia, eso no es el punto, sino responder al mal con el mal, sino que yo al responder a la violencia con violencia, ¿sí? O sea, qué sé yo, alguien quiere golpearle a alguien a alguien menor o me quiere golpear a mí o quiere matarme a mí, entonces yo me defiendo de eso, yo no busco su muerte directamente, sino solamente podría buscar una persona la muerte en tanto que el otro no me da otra opción que quitarle la vida. En ese sentido, entonces yo podría matar a otra persona, sí, podría matar a otra persona siempre y cuando la búsqueda del fin de su vida no sea una cosa directa. Lo que yo busco es preservar la mía. ¿Sí? Preservar la mía. Entonces yo no pecaría así, buscando preservar mi vida y considerando que no me queda otra opción realmente que la defensa, la legítima defensa, incluso hasta el punto de quitar la vida del otro, yo no pecaría si yo le quitara la vida del otro eh, con justos medios, o sea, hasta el límite de mi defensa. Si hay un ensañamiento con el otro por la rabia, evidentemente ahí sí ya puede haber pecado. Entonces, también cuando uno puede defender a otros, y no debe suponer siempre, como dice al final, un uso de la violencia mayor que el necesario, sino solamente la violencia que sea necesaria. La violencia no es que sea mala per se. Hay que hacerse violencia, dice el Evangelio. Entonces, en cambio, la violencia solamente puede ser muchas veces contenida con el uso de la violencia. Si una persona viene y quiere pegarle a mi madre, yo no digo, che, mira, vamos a ser pacíficos y no le tocas a mi madre. Yo salgo en la defensa con ella y necesito de la violencia para poder defenderla. ¿Sí? O sea, por lo menos para hacer movimientos de defensa, que sé, de artes marciales, yo necesito movimientos violentos, no movimientos suaves. ¿Se dan cuenta? Ese es el contrario de violento. Entonces, pero aquí también se pregunta, bueno, seguimos con el tema de las penas. En ese mismo contexto, una pena que la sociedad impone, ¿sí? La sociedad a veces impone penas para los que delinquen, para los que cometen delitos o crímenes. Una pena impuesta por la autoridad pública tiene como objetivo reparar el desorden introducido por la culpa, defender el orden público y defender la seguridad de las personas y contribuir a la corrección del culpable. Entonces, las penas, ya sean de cualquier tipo, ¿sí? Tienen estas funciones. Entonces, siempre que hay un ladrón o un asesino o un delincuente de cualquier tipo, la sociedad, a través de sus autoridades, se defiende de aquel que pone en peligro el bien común. Entonces, aquí hay, digamos, y esto sin entrar en las cuestiones morales mucho más complejas del tema, digamos, pero las penas con las cuales la violencia, entre comillas, con las cuales la sociedad se defiende del delincuente, esta violencia, estas penas apuntan no solamente a satisfacer el deseo de orden que pueda tener una persona, el deseo de venganza, ¿sí? Una persona vino y le mató a mi madre, entonces yo pido justicia, ¿ok? O sea, ¿qué significa cuando la gente dice pido justicia? Que se restablezca el orden, porque si él puede matar a mi madre y nadie dice nada, no, la injusticia prevalece. Entonces, primero, la pena tiene por objetivo reparar el desorden introducido por la culpa, dependiendo si la culpa es grande o pequeña, entonces ese desorden, lo que se procura es reparar eso. Él mató a una persona, procuro que este desorden sea reparado.
no con el ojo por ojo y diente por diente, ¿sí? No con el ojo por ojo, diente por diente, sino de tal modo que aquello no aparezca en la sociedad como si fuese que cualquiera puede hacer lo que quiera y nadie va a decir nada. Hay una segunda finalidad. La segunda finalidad es que se defienda el orden público y la seguridad de las personas, de tal modo que los malos no se sientan motivados a hacer el mal sin que nadie les oponga resistencia. Y tercero, que se contribuya en la medida de lo posible a la corrección del culpable, porque lo que queremos es que se convierta y salve su alma. Esto en cuanto entonces a las penas. ¿Qué pena se podría imponer entonces? Bueno, la pena impuesta debe ser proporcional a la gravedad del delito. Respecto de la pena de muerte, ya en el compendio del catecismo, actualmente con el Papa Francisco el catecismo ha tomado un nuevo giro imponiendo con más firmeza el rechazo a la pena de muerte, pero ya en el compendio del catecismo publicado por Benedicto XVI y considerando ya la carta encíclica Evangelium Vitae de Juan Pablo II, se dice que hoy, como consecuencia de las posibilidades que tiene el Estado para reprimir eficazmente el crimen, haciendo inofensivo a aquel que lo ha cometido, los casos de absoluta necesidad de pena de muerte suceden, dice Juan Pablo II, muy rara vez, si es que ya en realidad se dan algunos. Él pone en duda eso. Cuando los medios incruentos son suficientes, o sea, cuando se puede evitar la pena de muerte, la autoridad debe limitarse a estos medios, porque corresponde mejor a las condiciones concretas del bien común, son más conformes a la dignidad de la persona y no privan definitivamente al culpable de la posibilidad de rehabilitarse. Porque hoy tenemos mucho mejor conocimiento de las condiciones digamos, del nivel psicológico de las personas, de los criminales. Se ha estudiado mucho mejor todo eso, se ha profundizado, se conoce mejor que antes. Y entonces, siempre que sea posible, decía ya Juan Pablo II, tendría que evitarse la pena de muerte, ¿sí? Y yo agregaría una cosa así. ¿Por qué estaría yo muy de acuerdo con eso? Y porque hoy los estados corrompidos, darles el poder al Estado para la pena de muerte, es darles un poder tremendo en manos en manos de gente para los cuales la virtud ya no existe. Pero eso no es una cuestión meramente práctica. Los teólogos en la antigüedad siempre hablaron de la legitimidad de la pena de muerte. Y de hecho, filosóficamente hablando, no se puede hablar que sea ilegítima la pena de muerte. Lo que pasa es que tenemos que, nunca hemos de olvidar, nosotros, los cristianos, profesamos una religión donde nuestro fundador ha sido ejecutado con la pena de muerte. Nuestro fundador ha sido ejecutado con la pena de muerte. Eso no nos hace no es por eso que rechazamos la pena de muerte. Y no se habla de la ilegitimidad ética de la cuestión. Lo que se procura es esto, que se busque todos los medios para la conversión del pecador, ¿sí? Que es lo que nosotros queremos. Dios no quiere que el pecador se condene, sino que se convierta y viva. Entonces, ¿cuáles son los grandes pecados? Los pecados contra la vida. Bueno, entonces, ¿qué prohíbe el quinto mandamiento? El quinto mandamiento, no matarás, prohíbe, como gravemente contrarios a la ley moral, primero, el homicidio directo y voluntario y la cooperación al mismo. ¿Acaso la pena de muerte no es homicidio directo? No, porque lo que se pretende es otra cosa. No, por eso, esa es la cuestión de la pena de muerte. Si lo que se pretende es librar a la sociedad de este criminal, que es un peligro para la sociedad, con cadenas perpetuas se podría resolver el tema en la inmensa mayoría de los casos. Nunca se puede buscar el homicidio directo, voluntario y ni cooperar con el mismo. Segundo, el aborto directo, querido como fin o como medio, así como la cooperación al mismo, bajo pena de excomunión, porque el ser humano, desde el instante de su concepción, ha de ser respetado y protegido de modo absoluto en su integridad. Hay pena de excomunión para aquel que coopere al aborto. Para aquel que coopere al aborto, hay pena de excomunión. Entonces queda fuera de la iglesia, porque además el aborto no es un homicidio cualquiera, que ya es una cosa grave en sí misma, sino que además es la muerte de un inocente que ni siquiera puede defenderse.
En tercer lugar, la eutanasia directa, que consiste en poner término como una acción o con una acción o con una omisión, perdón, consiste en poner término con una acción o una omisión de lo necesario a la vida de las personas discapacitadas, gravemente enfermas o próximas a la muerte. La eutanasia directa, ¿qué significa? Una eutanasia directa es que yo busque directamente la muerte de la persona o acelerar su muerte, ya que uno dice, se va a morir necesariamente, entonces busco acelerar su muerte para que no sufra más, con una acción, por ejemplo, inyectándole un medicamento que acelere el proceso de muerte, o omisión de lo necesario. ¿Qué es lo necesario? Medicamentos que estén al alcance de todos o alimentos. Entonces, quitar la alimentación, la sonda de alimentación a un enfermo grave, eso es eutanasia y es asesinato. ¿Sí? Si yo no le doy ciertos cuidados que son extraordinarios, eso no es considerado eutanasia, ¿no? Porque nadie está obligado a lo extraordinario, según las condiciones de cada uno, ¿no? Entonces, obligado a lo extraordinario no estoy. Sí, lo ordinario. Entonces, lo ordinario, ¿qué es? Y darle de comer, darles medicamentos que sean elementales. Eso yo puedo hacer con un enfermo. Entonces, la persona puede morir naturalmente. Pero si le enchufo con todo tipo de aparatos y tiene además un corazón artificial, eso es extraordinario, ¿sí? Además, eso es extraordinario. Entonces, nadie está obligado a lo extraordinario dependiendo de sus condiciones. Y finalmente, el cuarto pecado contra este mandamiento es el suicidio y la cooperación voluntaria al suicidio. Se dan cuenta que siempre uno no puede no solamente cometer el pecado, sino además no puede cooperar con el pecado. ¿Y por qué esto? Porque es una ofensa grave al justo amor de Dios, amor de sí mismo y amor del prójimo. Por lo que se refiere a la responsabilidad, esta puede quedar agravada en razón del escándalo o atenuada por particulares trastornos psíquicos o graves temores. Entonces, el suicidio puede ser mucho más grave si es que produce más escándalo, que si el suicidio de una persona, de una persona que tenga gran importancia para la sociedad, un sacerdote, un obispo, una madre de familia respecto de sus hijos, y queda atenuada por trastornos psíquicos o graves temores que la persona no puede superar. No solamente trastornos psíquicos patológicos, sino además puede ser por temores que les dificulta les es difícil superar a la persona, entonces podría quedar atenuada. Pero no hay que estar juzgando al suicida, a los que se suicidaron si hicieron bien o mal. Nosotros no lo sabemos, solo Dios puede juzgar ese tema. Solo Dios puede juzgar. Eso no significa que nos libramos de la cuestión. Estoy usando aquí una frase que suelen usar los que dicen, solo Dios me puede juzgar, dice, como si fuese que Dios no va a ser justísimo, ¿eh? Dios va a ser muy justo. Dios es misericordioso, pero es muy justo. Y entonces pudo haber Dios salvado a muchos que nosotros pensamos que fueron condenados, pero también pudo haber condenado a muchos que nosotros pensamos que se han salvado. Entonces, Dios es justo ciertamente y entonces en el caso del suicida hay que confiar siempre en la misericordia de Dios y rezar por ellos, ciertamente, rezar mucho por ellos. Nada de decir, ahora ya descansa y cosas por el estilo, no. Hay que ser, en ese sentido hay que ser muy claros y muy sinceros. No sabemos. En el caso del suicida, no sabemos. No se puede considerar eutanasia a las personas que solicitan la muerte. Ya están ancianos. Es muy típico de algunos países nórdicos de Europa. Eso es suicidio, no es eutanasia. Eutanasia solicitada, ¿no? Eso es suicidio. Y no olvidemos lo del aborto, ¿sí? Gran mal de nuestros tiempos. Millones de niños muertos y sin que tengan nadie en el seno de sus madres, sin que nadie los defienda. Muy bien, estos son los pecados contra el quinto mandamiento. También contempla otros pecados contra la vida física y la vida moral, ¿sí? Entonces, el daño moral se llama escándalo, y se causa a los demás cuando se les anima o enseña a pecar. Porque el escándalo, o sea, el pecado mata el alma. Entonces el escándalo, llevar a la gente a pecar, eso es atentar contra el quinto mandamiento. ¿Y qué dice? Entonces, dice el 477,
¿Qué prácticas son contrarias al respeto a la integridad corporal de las personas? Prácticas contrarias al respeto a la integridad corporal de las personas humanas son las siguientes. Integridad corporal, ¿sí? Secuestros de personas y la toma de rehenes, va contra el quinto mandamiento. El terrorismo, por supuesto. La tortura, la violencia y la esterilización directa. La esterilización directa, ¿sí? Con fines anticonceptivos, es también un pecado contra el quinto mandamiento. Porque es una mutilación. La esterilización directa es una mutilación. Las amputaciones y mutilaciones de una persona están moralmente permitidas solamente por los indispensables fines terapéuticos de la misma. O sea, cuando esa amputación o mutilación sirve a que no se pierda todo el conjunto. Pero mutilar un cuerpo, una parte sana, por ejemplo, las ligaduras de trompa o cortes o vasectomía en el caso de los hombres, eso es mutilación y eso nunca puede ser una cosa legítima o lícita. Sobre el escándalo, 473, venimos para atrás otra vez. El escándalo, ¿qué es? Inducir a otro a obrar el mal. Entonces, ¿eso cómo se evita? Se evita respetando el alma y el cuerpo de las personas. Entonces, ¿qué es el escándalo? No olvidemos que este concepto no lo solemos tener muy claro. Inducir, empujar, promover, incitar, aconsejar, inducir a otros a obrar el mal. Eso es escandalizar. También, aunque yo vaya también a pecar. Empujo a otros a pecar, eso es escandalizar. Se evita respetando el alma y el cuerpo de la persona. Entonces, hacer caer a otro en pecado es porque yo no respeto su alma y no respeto su cuerpo. Por eso, escandalizar a otros atenta contra el quinto mandamiento, porque lo estoy matando. No olvidemos que perder la gracia santificante, o sea, caer en pecado mortal, es una muerte en el alma. Quedamos lejos de Dios, que es la vida. Pero si se induce deliberadamente a otros a pecar gravemente, se comete pecado mortal. Entonces, si yo empujo a otros sabiendo conscientemente a pecar gravemente, mi pecado de escándalo es grave también. Ahora, veamos las cuestiones acerca de la vida, la enfermedad y el cuerpo. Entonces, en el número 471 se pregunta, ¿qué tratamientos médicos se permiten cuando la muerte se considera inminente? Entonces, cuando los cuidados que se debe ordinario a una persona enferma no pueden ser legítimamente interrumpidos, los cuidados que se deben de ordinario a una persona enferma no pueden ser legítimamente interrumpidos. Son legítimos, sin embargo, el uso de analgésicos no destinados a causar la muerte y la renuncia al encarnizamiento terapéutico, esto es, a la utilización de tratamientos médicos desproporcionados y sin esperanza razonable de resultado positivo. Me parece que puede tener algún resultado positivo si le pongo un respirador artificial. Sí, se va a recuperar los pulmones. Entonces puedo utilizar. No, le va a mantener vivo, pero yo no. Hay una esperanza razonable. O sea, no tenemos la bola de cristal, pero es razonable esperar que... es razonable ya no esperar que se recupere. Entonces no estamos obligados. Puedo usar analgésicos, puedo usar medicamentos que disminuyan o incluso... eviten el dolor, pero lo que no tengo que hacer es, lo que no se me permite, digamos, es quitar lo necesario, ya hemos dicho nosotros eso. Luego, en el 478, si respecto de los moribundos, ellos tienen derecho a vivir con dignidad los últimos momentos de su vida terrena, sobre todo con la ayuda de la oración y de los sacramentos que preparan el encuentro con el Dios vivo. Y ciertamente el tema de los moribundos es, y digo aquí una opinión que yo tengo sobre el asunto, hay que ayudar a los moribundos y la mejor ayuda que nosotros podemos dar a los moribundos no es evitarles el dolor y evitarles que ellos puedan ver el momento de su muerte. Al contrario, a veces, y esto puede ser muy criticado por este tema, y uno puede decirme, ¿por qué digo esto fuera del catecismo? No, voy a decir exactamente conforme a la doctrina de la Iglesia. Cuando yo induzco al coma inducido a las personas para que mueran sin sentir,
Yo le estoy quitando a esa persona la oportunidad de enfrentarse al último momento de su vida donde podría arrepentirse y ofrecer aquello a Dios. Yo les digo una cosa, no quiero que me induzcan al coma si estuviera yo en agonía final, porque quiero estar consciente en ese momento. Es mi último combate, mi último combate. En cambio, no se puede ni siquiera rezar alrededor de la persona, porque se lo meten en un hospital, queda secuestrado en el hospital, porque los hospitales secuestran a las personas muchas veces, y entonces dice, no pueden venir a visitarle, ¿eh? La UTI es el secuestrador oficial de las personas, no se puede entrar a rezar con esas personas, no se puede, apenas tener los ruiditos de las máquinas allí y nada más. Hay que estar alrededor del moribundo, hay que rezar con él, es su último combate, de todo el combate de nuestra existencia, es nuestro último combate antes de presentarnos delante del juicio de Dios. Hay que combatir con varonil coraje. En el 472 se nos habla acerca del aborto. Ahora hablemos acerca del aborto propiamente, ¿sí? En el número 472 y se pregunta en el compendio, ¿por qué la sociedad debe proteger a todo embrión? Y responde, la sociedad debe proteger a todo embrión porque el derecho inalienable a la vida de todo individuo humano desde su concepción es un elemento constitutivo de la sociedad civil y de su legislación. Porque un ser humano es ser humano desde el primer momento de su existencia, no al salir, al ver la luz. No hay un canal humanizador. Acá no era humano y ahora sale y ya tenemos un ser humano. Sino este ser humano que es dado a luz ya era ser humano antes. Todas las otras son las cosas que hacen como ficciones jurídicas para poder justificar el aborto. Son ridículas y además criminales. Además criminales. Entonces, cuando el Estado no pone su fuerza al servicio de los derechos de todos, y en particular de los más débiles, entre los que se encuentran los concebidos y aún no nacidos, quedan amenazados los fundamentos mismos de un Estado de Derecho. Porque si podemos matar a un inocente solamente porque sea una molestia para sus padres, o para la madre, o para quien sea, entonces ya no hay derecho. Los fundamentos mismos de un Estado fundado en el derecho y no en la fuerza quedan comprometidos, porque ahora están fundados en la fuerza. Y además, en una especie de voluntad de las mayorías con poder, fundamentalmente. Ahora, otra cuestión. El respeto a su cuerpo y al de los demás. 474. Ven que vamos haciendo una especie de, vamos juntando varios puntos, más o menos en los mismos temas, no hacemos una lectura de corrido. Respecto al respeto del propio cuerpo, dice el 474, debemos tener un razonable cuidado de la salud física, la propia salud física y la de los demás, evitando siempre el culto al cuerpo y toda suerte de excesos. Razonable cuidado de la salud física, ni demasiado ni ninguno. Entonces, ¿hay que cuidar el cuerpo? Sí. ¿Cuánto? Lo suficiente para que pueda cumplir con su fin. Lo suficiente para que pueda cumplir con su fin. Entonces, si yo lo cuido como para poder sentirme bien conmigo mismo, ¿con qué amigo mismo? ¿Con qué amigo mismo? ¿Con qué quiero sentirme bien? ¿Con mi vanidad? Si es eso, no. El cuidado del cuerpo debe ser razonable. Repito, lo suficiente como para que el cuerpo cumpla con su función. ¿Cuál es su función? El que sea soporte de la vida sensible. De tal modo que yo pueda, por ejemplo, estudiar bien, hacer bien la oración, ayudar al prójimo, atender al necesitado en caso de emergencia o caso de urgencia, que pueda yo trabajar, que pueda hacer el bien, fundamentalmente. Ahí el cuidado del cuerpo requiere eso, que el cuerpo funcione bien, en lo que de mí dependa, que funcione simplemente bien. Más que eso, ya es simplemente ejercicio de la vanidad.
Tiene que evitarse además el uso de estupefacientes, drogas que causan gravísimos daños a la salud y a la vida humana, y también el abuso de los alimentos, del alcohol, del tabaco y los medicamentos. Entonces, el abuso de estas cosas, hay que decir una cosa muy importante aquí, ni el alcohol ni el tabaco comete pecado quien usa de ellos. ¿Por qué usar drogas es pecado y no usar tabaco, por ejemplo, sea pecado? Porque los efectos del tabaco son exactamente los mismos que de cualquier alimento. Así que, ¿cuál es el efecto de las drogas? Las drogas disminuyen el uso de la razón. Todo lo que disminuya, lo que quite el uso de la razón, entonces se considera pecado, ¿sí? El alcohol, en medidas razonables, no quita el uso de la razón, ¿sí? ¿Cuándo tomar alcohol es pecado? Cuando lleva a la borrachera, ¿sí? Entonces allí recién es pecado mortal. Y el efecto de las drogas es parecido a la borrachera, porque nos quita a nosotros el uso libre y completo de nuestras facultades mentales. Entonces, por eso el uso de las drogas es pecado siempre, ¿sí? No así el tabaco, que al contrario, puede tener efectos nocivos a largo plazo en el pulmón del fumante, sin embargo, y causa dependencia ciertamente, pero no es la única cosa que causa dependencia. Hay que decir que las gaseosas y cierta marca muy famosa de la gaseosa produce dependencia, ¿no? Fundamental, el azúcar produce mucha dependencia y nadie está diciendo que tomar azúcar es pecado, ¿no? Entonces, la dependencia o el vicio no es, depende de cómo sea. Entonces, dependencia no es propiamente vicio. Todo vicio moral es pecado, pero no se tiene que usar el mismo término vicio para las dependencias físicas. Entonces, la dependencia física no es lo que produce el mal, sino que produce el mal, cómo la cosa produce el mal en sí mismo, ¿sí? No por la dependencia. Azúcar también produce dependencia. El mate produce dependencia. Y nadie piensa que sea pecado. Entonces, se dan cuenta que la dependencia no es motivo para pensar que algo sea pecado o no. Entonces, incluso el tabaco tiene efectos que tienen, por ejemplo, el café, porque acelera la irrigación sanguínea y por eso muchos escritores generalmente usan el tabaco para mantenerse despiertos. Pero aún hay que decir, el abuso del tabaco, del alcohol, de los alimentos, ¿sí? Y de los medicamentos, claro que es pecado. Y dependiendo de los efectos que produzcan, pueden ser graves inclusive. Pueden ser graves inclusive. Así que no se puede abusar de ellos. Muy bien, entonces eso respecto de esta cuestión. También, ¿cuándo son moralmente legítimas las experimentaciones científicas, médicas o psicológicas sobre personas o sobre grupos humanos? Las experimentaciones científicas, médicas, psicológicas, sociológicas también pueden ser, sobre las personas, sobre los grupos humanos, son legítimas moralmente si están al servicio del bien integral de la persona y de la sociedad, si no conllevan riesgos desproporcionados para la vida y la integridad física y psíquica de los sujetos, y oportunamente son informados y contando con el consentimiento de las personas. Entonces, todas estas condiciones tienen que darse para que se pueda dar experimentaciones científicas, médicas, psicológicas, sociológicas con las personas o con los grupos humanos. ¿Se permite el trasplante y donación de los órganos antes y después de la muerte? Cuestión súper importante. El trasplante de órganos es moralmente aceptable con el consentimiento del donante y sin riesgos excesivos para él. Estamos hablando aquí de la donación de órganos. Y entonces, ¿se puede hacer con el consentimiento de la persona? Sí, es moralmente aceptable cuando no sea riesgoso para la persona. Yo no puedo dar mi corazón a otro, eso sería suicidio. Puedo dar un riñón. No sé si se puede dar parte de otro. Creo que se puede donar médula, la médula o algo así, partes de la piel también. Entonces, sin riesgos excesivos. ¿Podría yo dar un ojo a otra persona y yo me quedo con uno solo? Podría, porque quedaría con un ojo, ¿no? Podría hacer eso. Ahora, para el noble acto de la donación de órganos después de la muerte,
hay que contar con la plena certeza de la muerte real del donante. Y aquí tenemos un problema, porque la muerte cerebral no es plena certeza. No hay plena certeza. Hay una certeza razonable, pero no plena certeza. ¿Y por qué se necesita de plena certeza? Porque es un tema tan delicado que si yo no tengo plena certeza, yo puedo terminar asesinando a la persona. Entonces, esa es una discusión muy fuerte que se viene teniendo y yo me inclino por que si hay muerte cerebral, no se dé el trasplante de órganos. Pero sí cuando deje de latir el corazón, que es la indicación clásica, digamos así, de la muerte. Algunos dirán que difícilmente se puede retornar a la vida después de la muerte cerebral. ¿Sí o no? Sí, tiene razón que difícilmente, pero no imposiblemente. Y entonces pongo aquí un ejemplo que puede servir para indicar esto. Como nosotros, es como si yo tuviera una caja y me dicen, bueno, hay 50% de posibilidades de que aquí en esta caja haya un niño y 50% de posibilidades de que no haya un niño. ¿Puedo echar fuego a esta caja? No, porque yo estoy asumiendo el 50% de posibilidades. 40%, ¿puedo echar fuego a la caja? No. 30, 20, 10, 5, 3% de posibilidad de que haya un niño. 1%, 0.5, 0.1. No puedo. Si hay 0.1% de posibilidades de que haya un niño en esa caja, no puedo yo echar fuego a esa caja. No puedo. Entonces, ¿hay alguna posibilidad de que esa persona esté viva o que recupere la conciencia, que se recupere una muerte cerebral? En muchos casos sí. Hay posibilidad. Entonces, la muerte cerebral es muy dudosa como indicación de la muerte de una persona. Se puede entonces, a no ser que uno tenga plena certeza de la muerte real, no muerte clínica simplemente, muerte real del donante, entonces sí se podría hacer donación de órganos. Eso en cuanto a la donación de órganos. Saltemos ahora a los cuerpos de los difuntos. ¿Cómo deben ser tratados los cuerpos de los difuntos? Bueno, entonces los cuerpos de los difuntos deben ser tratados con respeto y caridad. La cremación de los mismos está permitida, no recomendada, permitida. Siempre que se haga sin poner en cuestión la fe en la resurrección de los cuerpos. Si una persona pide que se creme su cuerpo porque quiere volver a la naturaleza, chao picho, esa persona no tiene fe católica, ¿entienden? Entonces, una persona así no se le puede hacer las exequias cristianas, porque es como morir en pecado, con una resolución de ese tipo. Entonces, la cremación no es aconsejada por la iglesia, es permitida para cuestiones de necesidad. Por ejemplo, en las grandes ciudades donde no hay espacio para cementerios, donde no hay espacios para cementerios. O por otras razones que puedan ser prácticas. Qué sé yo, he visto un caso de un obispo que había sido enterrado en un nicho, una cripta de una iglesia, un obispo, y entonces lo que hicieron fue retirar el cuerpo, cremar el cuerpo y dividir sus cenizas en dos partes. Uno fue una diócesis, que fue una diócesis donde él estuvo, y otra diócesis donde él también estuvo. Entonces, de ese modo lo que hicieron es para tener presencia, pero no hay allí falta de fe en la resurrección. ¿Sí? Entonces la intención fue que el traslado, porque este estaba en otro país, en un país de Europa, tenía que venir a América, y entonces hacen la cremación y dividen en dos urnas funerarias, de tal modo que pueda ser venerado y pueda tener la presencia de sus restos en las dos diócesis donde él estuvo. Pero no, claro, eso no significa que va a resucitar en dos partes, ¿entienden? No, va a resucitar en un solo lugar. No habrá dos obispos en la resurrección de los muertos. Entonces,
Porque la cremación se hace generalmente por motivos religiosos. ¿Sí? Entonces, la iglesia quiere que una cuestión, una cosa tan sagrada como la inhumación, el entierro, el final de la vida, se parezca también aquello a Jesucristo. O sea, que seamos enterrados como Cristo fue enterrado. ¿Sí? Como Cristo, que participemos nosotros de la muerte de Jesucristo de ese modo. Muy bien, hasta aquí las cuestiones sobre la vida, el cuerpo, la enfermedad y el cuerpo. Pasemos ahora a la cuestión final, la paz y la guerra, que tiene que ver con este mandamiento. No se trata simplemente de decir no matarás, aquí hay muchas cuestiones dentro del quinto mandamiento. Primero, 480. ¿Exige el Señor a toda persona defender la paz? El Señor que proclama, bienaventurados los que construyen la paz, exige la paz del corazón y denuncia la inmoralidad de la ira, que es el deseo de venganza por el mal recibido, y del odio que lleva a desear el mal al prójimo. Desear el mal al prójimo. Estos comportamientos, si son voluntarios y consentidos en cosas de gran importancia, son pecados graves contra la caridad y van contra el quinto mandamiento. Tener ira y odio y desear el mal al prójimo. Ahora, en cuanto a la paz del mundo, el mundo ciertamente aspira a la paz. Y la paz de Dios se construye sobre la justicia y sobre la caridad. Nos dice el 481 que la paz en el mundo, que es la búsqueda del respeto y el desarrollo de la vida humana y del orden sobre todo, no es simplemente ausencia de guerra o equilibrio de fuerzas contrarias, sino que es la tranquilidad del orden, como dice San Agustín. Es fruto de la justicia, como dice Isaías en el capítulo 32. Es efecto de la caridad. La paz en la tierra es imagen y fruto de la paz de Jesucristo. Entonces, ¿y qué se requiere para esa paz? Para esa paz se requiere la justa distribución y la tutela de los bienes de las personas, la libre comunicación entre los seres humanos, el respeto a la dignidad de todas las personas humanas y de los pueblos, y la constante práctica de la justicia y de la fraternidad. Todo esto es lo que se requiere para la paz. No vale aquí venir a decir, no, si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepara la guerra. Sí, eso lo decían los comandantes o los emperadores romanos, porque tenían un montón de bárbaros que querían tragárselos vivos a los romanos. Entonces, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Y de tal modo que había legiones romanas apostadas en todas las fronteras del Imperio Romano, para evitar que los bárbaros entraran a hacer líos como pasó finalmente ya entrado la era cristiana. Pero hoy, habiéndose difundido grandemente el cristianismo en todo el mundo y la civilización habiendo evolucionado en cierto sentido, sin entrar a discutir esta cuestión, sin embargo, la paz no implica simplemente la guerra o ese equilibrio de fuerzas contrarias. Es necesario trabajar también por otros elementos. Y aquí pone la justa distribución y tutela de los bienes de las personas, no solamente distribución, lo cual sería mero socialismo, sino también tutela. Y no solo tutela de los bienes de las personas, que sería capitalismo puro y simple, sino distribución y tutela de los bienes. Debe haber bienes privados. Si no hay bienes privados, lo único que resta es la esclavitud. Donde no existe bienes privados, existe esclavitud. Pero también se necesita libre comunicación entre los seres humanos, respeto a la dignidad de las personas y de los pueblos, y la práctica constante de justicia y de fraternidad, de que nos tratemos realmente como hermanos, por lo menos en la naturaleza humana, ¿sí? Porque claro, es distinto de la fraternidad cristiana. En el 486 nos dice que ¿qué es necesario hacer para evitar la guerra? Bueno, se debe hacer todo lo razonablemente posible para evitar a toda costa la guerra, teniendo en cuenta los males e injusticias que la guerra misma provoca. Nunca la guerra trae bienes, sino que trae muchos males. En particular es necesario evitar la acumulación y el comercio de armas no debidamente reglamentadas por los poderes legítimos, las injusticias, o sea, acumulación y comercio de armas. Aquí el compendio no es un catecismo desarmamentístico. Ojo con eso.
Las armas no matan, las personas son las que matan. Pero el comercio y la acumulación no debidamente reglamentadas hace que los malos terminen teniendo, solamente ellos terminen teniendo armas. Y entonces a veces los buenos no tienen ni cómo defenderse, son los malos los que tienen armas. Las injusticias, evitar las injusticias, sobre todo las injusticias económicas y sociales, que son el polvorín para las revoluciones. Las discriminaciones étnicas o religiosas, que también producen las rebeliones. La envidia, la desconfianza, el orgullo y el espíritu de venganza. Cuanto se haga por eliminar estos u otros desórdenes, ayuda a construir la paz y evitar la guerra, siempre que eso sea posible. Ahora, ¿hay algún momento en que sea moralmente permitido usar de fuerza militar? Bueno, el 483 ahora. El uso de la fuerza militar está moralmente justificado cuando se dan simultáneamente las siguientes condiciones. Aquí es cuando podemos usar de fuerza militar, no necesariamente guerra, aunque está incluida la guerra, sino también de fuerza militar, cuando primero hay certeza de que el daño infringido es duradero y grave. No es simplemente un dañito aquí. Sí, vinieron y te robaron aquí algo en la frontera y ya salimos con todos los tanques a invadirle al... No pasa así, sino que el daño es duradero y grave, ambas cosas juntas. Es grave, no una cosa pequeñita, y es duradero y la cosa ya no va a estar como estaba cuando estaban las cosas en paz. Se puede usar la fuerza militar. Segundo, que haya ineficacia en toda la alternativa pacífica. Hablamos con ellos, pero nos siguen tirando bombas todo el tiempo aquí. Entonces tiran bombas todos los días sobre nuestra ciudad, los de la ciudad fronteriza. Bueno, al final van a terminar destruyendo toda la ciudad. Esto va a ser grave, duradero. Ya hablamos con ellos, no podemos hablar con ellos porque llegamos allí y nos disparan. Fundadas posibilidades de éxito en la acción defensiva. O sea, pensamos que podemos tener algún éxito. ¿Sí? Que puede funcionar esto. Si no, es mejor hacer otra cosa, ¿no? Y ausencia de males aún peores. Ausencia de males aún peores. Bueno, ¿qué podría ser aquí en este caso que estamos pensando? Y que nos vamos nosotros allá y al final perdemos a todos los hombres y serán muy héroes, pero las mujeres quedarán solas. Solitas. Entonces, dado el poder de los medios modernos de destrucción, también, qué sé yo, hay un grupo guerrillero en una favela y me están disparando a los policías. Bueno, entonces, ¿qué hago yo? Y les voy a tirar una bomba atómica. Bueno, pero ratito, vas a destruir toda la ciudad. No se puede hacer eso. Entonces, estas cosas son las que hay que tener en cuenta para que el uso de la fuerza militar sea legítimo, ¿sí? En caso de amenaza de guerras, ¿a quién corresponde determinar si se dan las anteriores condiciones? Entonces, ¿quién tiene autoridad para saber si esto se da? Bueno, determinar si se dan las condiciones para un uso moral de la fuerza militar compete al juicio de los gobernantes, a quienes corresponde también el derecho de imponer a los ciudadanos la obligación de la defensa nacional, dejando a salvo el derecho personal a la objeción de conciencia y a servir de otra forma a la comunidad humana. ¿Puedo tener objeción de conciencia porque me parece que esta guerra es injusta? Sí, puedo hacerlo. Pero si me parece que la guerra es justa, entonces yo tengo la obligación de servir a la patria, ¿sí? Aunque también puedo decir yo, mira, puedo tener una objeción de conciencia con este tema y voy a servir a la patria de otro modo que no sea utilizando las armas. Y finalmente, ¿qué exige la ley moral en caso de guerra? La ley moral permanece siempre válida aún en caso de guerra. O sea, no es en la guerra como en la guerra y todo vale aquí. Exige que sean tratados con humanidad los no combatientes, nada de tirar bombas sobre las ciudades, como hicieron, por ejemplo, en la guerra. Todo el mundo se tira contra los nazis, ¿eh? Yo no los defiendo. Pero los aliados tiraron bombas contra Tokio, Hiroshima, Nagasaki, Dresden, por favor. O sea, eso no se puede. Hay crímenes de guerra en la Segunda Guerra Mundial de ambos lados. De ambos lados. Los crímenes de guerra, el crimen de Dresden, que fue el bombardeo de Dresden, fue terrible. No se puede hacer semejante cosa. O sobre Hiroshima, que se le ocurrió a los tipos, tiraron la bomba atómica de Hiroshima exactamente
sobre la catedral. Qué mejor lugar, ¿no? Entonces, la ley moral sigue vigente siempre. Así que tiene que ser tratado con humanidad. Los no combatientes, los soldados heridos y los prisioneros. Las acciones deliberadamente contrarias al derecho de gentes, como también las disposiciones que las ordenan, son crímenes que la obediencia ciega no basta para excusar. Nadie puede decir, no, hay obediencia debida de los militares. Si me obligan a matar a los inocentes, civiles, prisioneros de guerra, yo no puedo obedecer en eso. No puedo obedecer. Se deben condenar las destrucciones masivas, así como el exterminio de un pueblo o de una minoría étnica, que son pecados gravísimos. Y hay obligación moral de oponerse a la voluntad de quienes ordenan esas cosas. Lo que hay, tienen que combatir los combatientes, soldados contra soldados en cualquier caso, y solamente en la medida de lo necesario, no más que eso. Bien, hasta aquí entonces nuestro capítulo sobre el mandamiento no matarás. Ya ven ustedes qué amplio es todo esto. Conviene mucho leer la escena del juicio final como tarea final en Mateo 25, capítulo 25, versículos 31 al 46. Y también les aconsejo mucho conocer y colaborar asociaciones de defensa de la vida y la dignidad de la persona, principalmente las asociaciones o grupos que trabajan por la defensa del no nacido y para evitar el aborto, que hay muchas y por las cuales rezo siempre. Y ahora entonces lo que les invito es, para terminar nuestra clase de hoy, rezar el Subtum Presidium, el apéndice oracional, bajo tu amparo, que es una oración a la Virgen muy bonita, que yo la sé de memoria, de memoria en latín. En castellano a veces no la sé porque me confundo un poco. Bajo tu amparo o bajo tu protección. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Y te dejo con mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.